Bienvenidos a esta sesión de entrenamiento global de Odoo. En esta sesión vamos a ver acerca de la exportación e importación de registros. Para comenzar, vamos a nuestra aplicación de contactos. Seleccionamos la vista de lista y seleccionamos unos registros. En la parte superior vamos a ver el botón de acciones y presionamos exportar. En esta pantalla, Odoo nos facilita seleccionar los campos que vamos a exportar. Por defecto nos muestra los campos que ya están visibles en nuestra vista de lista. Podemos exportarlos en formato XLS con los títulos con formatos o en un formato CSV similar a un TXT. También nos permite definir una plantilla, es decir, guardar esta configuración de campos para poder utilizarlo en futuras ocasiones. Vamos a darle a exportar. Exportamos y el sistema nos genera un archivo XLS. Vamos a abrir este archivo. Cuando abrimos el archivo, podemos ver los siguientes campos. Vamos a acomodar un poco las columnas, aplicar una serie de formatos para poder ver mejor los datos que se exportaron. Aquí podemos ver que los títulos ya tienen un formato en negrita y algunas columnas tienen ya un formato específico, por ejemplo, en el caso de la columna de activo o la columna de es una empresa, tiene indicado que es una información, un check en verdadero o falso en el caso de las empresas. Vamos a ver el formato CSV. Volvemos a nuestro Odoo, seleccionamos el formato CSV y le damos de vuelta a exportar. Abrimos el archivo que seleccionamos y aquí podemos ver que el sistema nos muestra el formato en el que vamos a abrir el archivo. Por ejemplo, nos permite seleccionar el separador de los campos del archivo, por ejemplo, coma. El formato CSV significa valores separados por coma. Marcamos las columnas, lo abrimos como un formato texto y abrir. En este caso entonces vemos que las primeras columnas, la primera fila de las columnas tienen un título pero no tienen formato. En el archivo anterior veíamos que las columnas tienen formatos. En este archivo no tienen formato. Sale como texto plano. Las ventajas de este archivo en formato CSV es que puede manejar mucho volumen de datos. El otro tipo de archivo, que es XLS, no puede manejar gran volumen de datos con formato. Ahora vamos a ver cómo ajustar esta exportación para poder sacar las columnas en el orden que deseamos. Volvemos a nuestro Odoo y aquí podemos ordenar las columnas que vamos a exportar. Por ejemplo, quiero que en primer lugar esté el nombre de del contacto. La columna de actividades la vamos a eliminar. El campo activo lo vamos a poner al final. Vamos a agregar también la empresa relacionada. El campo que si es una empresa también lo vamos a eliminar. El puesto de trabajo lo vamos a poner al final. Y vamos a reordenar un poco estos campos. País, ciudad, teléfono, vendedor, puesto de trabajo y si es activo. También es importante poder colocar, por ejemplo, el ID de identificación. En este caso es el campo NIF. Buscamos en la lista de campos el campo NIF, que significa número de identificación fiscal o RUC. También podemos agregar, por ejemplo, el teléfono móvil y lo ordenamos, lo ponemos cerca del teléfono. El campo NIF lo podemos poner como segundo campo y listo. Ahora vamos a guardar esta configuración de campos.
Seleccionamos el combo de plantilla y la opción nueva plantilla. Aquí vamos a ingresar un nombre. Guardamos la plantilla y esta configuración de campos ya queda preestablecida para futuros usos. Vamos a exportarlo en formato CSV, exportar, abrimos el archivo, nos va a mostrar en esta parte el formato, marcamos, seleccionamos todo como texto y lo visualizamos. Como verán, aquí ya el orden de las columnas está dispuesto como nosotros lo ordenamos en nuestro Odoo. Ahora vamos a ver la funcionalidad de exportación de datos, pero para poder actualizar e importar de vuelta esa información. Vamos a seleccionar entonces nuestros registros en la vista de lista, acciones, exportar. Como verán, nos vuelve a traer una lista de campos predeterminada, pero nosotros ya tenemos una plantilla guardada. Hacemos clic en campos de contactos y nos muestra los campos tal como lo habíamos configurado anteriormente. Vamos a seleccionar ahora la opción de deseo actualizar datos. Esto nos permite tener una lista de campos específicamente con datos que vamos a poder importar. Es decir, no todos los campos pueden importarse o actualizarse a través de este mecanismo. De esta forma podemos asegurarnos de no estropear información que ya ha sido cargada anteriormente. Por lo tanto, vamos a utilizar esta configuración de campos en el formato CSV. Vamos a exportar el registro, abrimos, vamos a seleccionar el formato, texto, aceptar y abrimos nuestra pantalla con la lista de campos con los registros que vamos a actualizar. Una vez que actualicemos estos registros también los vamos a importar. Primer paso a tener en cuenta es la primer columna. La primer columna, que es una columna que no hemos seleccionado en nuestra lista de campos, vamos a ver aquí, por ejemplo, en nuestra lista de campos no hay una columna ID, sino que esta columna se agrega automáticamente cuando marcamos deseo actualizar datos. Cuando nosotros marcamos esa columna, el sistema automáticamente nos exporta toda la información y la primera columna identifica este registro en forma única dentro de nuestra base de datos. Es decir, este es el ID con el cual Odoo guarda esta información internamente. Lo importante de este ID es no modificarlo para que podamos actualizar registros. Si nosotros modificamos este ID, la información va a ser considerada como que no existe y va a duplicarse o va a importarse otro registro adicional al que ya teníamos. En nuestro proceso de actualización, lo que vamos a hacer es reemplazar todo el correo @example.com por ejemplo, gmail.com. Entonces vamos a tomar este primer correo y lo vamos a poner gmail.com y vamos a copiar este texto para que podamos reemplazarlo en los demás campos. Gmail.com y lo reemplazamos de esta forma. En este caso también, por ejemplo, podemos ajustar el número de teléfono. Bien. Ahora, podemos dejar en estas columnas solamente los campos que modificamos, porque los demás campos no los hemos tocado. Entonces, exceptuando la primera columna, siempre la primera columna va a ir, es la columna ID, y no la vamos a tocar. La dejamos y eliminamos las otras columnas que no corresponden con cambios, es decir, no hemos cambiado ninguna información de estas columnas. Solamente tenemos el ID del registro
el correo y el campo teléfono. Guardamos nuestro archivo y vamos a Odoo para poder hacer la importación de estos registros. Cerramos este diálogo de importación y vamos a la opción de acciones. Vamos a desmarcar, vamos a acciones, importar registros. Damos clic en subir archivo, seleccionamos el archivo que exportamos. El sistema hace una lectura del primer campo, la primera fila de nuestro archivo. Hay que hacer una prueba de la importación. Odoo ya nos provee esta herramienta. Tenemos un botón que nos permite probar si la importación está correcta, si los datos que estamos ingresando en ese nuevo archivo son correctos para que pueda actualizarse dentro del sistema. Vamos a hacer clic en prueba y nos dice que todo parece correcto. Vamos a dar clic en importar y vamos a verificar ahora la información cargada. Todos los correos ahora están como @gmail.com y el número de teléfono que teníamos en otro formato fue modificado. De esta forma podemos hacer una actualización masiva de datos dentro del sistema. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo cargar información a través de un archivo CSV o XLS. Vamos a acudir a un filtrado. Vamos a traer solamente los registros que son de Paraguay. Vamos a marcar todos los registros y vamos a exportar. Traemos nuestros campos. Marcamos que vamos a exportar la información para luego importarlas de vuelta para actualizarla en formato CSV y le damos a exportar. Abrimos nuestro archivo, seleccionamos el formato y aquí podemos apreciar la información que hemos exportado. Bien, como veremos, estos IDs son generados automáticamente por el sistema. Nosotros podemos crear otros nuevos IDs o dejar en blanco esta columna en el caso que estemos agregando datos. Por ejemplo, vamos a agregar otros registros a la tabla de contactos a través de este archivo de importación. Vamos a escribir otros nombres. Vamos a seleccionar el país. Copiamos esto. Vamos a seleccionar unas ciudades, escribir unas ciudades. Un correo. Y también podemos agregar datos de teléfonos para cada uno. Bien. Las demás columnas que no van a sufrir cambios o que no vamos a cargar información, las podemos eliminar. Esta columna también no va a tener datos extras. Y esta columna por el momento no lo vamos a cargar. Solamente vamos a cargar estos datos y estos registros van a quedar como están, sin modificaciones. Grabamos nuestro archivo y vamos a Odoo para poder hacer la importación. Como veremos aquí solamente tenemos 4 registros que corresponden al país de Paraguay. Vamos a importar más registros. Sacamos la selección, vamos a la opción de acciones, importar registros, seleccionamos el archivo, hacemos prueba, todo parece correcto y le damos importar. Nos indica que 8 registros fueron importados en forma exitosa y aquí tenemos nuestros 8 registros. Todos del país de Paraguay y la información que acabamos de cargar. Y eso es todo por esta sesión.